Miércoles 6 de marzo. Hermanos, es una bendición una vez más el compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Estamos ya a la mitad de esta primera semana completa de este mes de marzo y es un privilegio, ¿verdad?, el poder unirnos a través del mensaje de la palabra de cada día. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos en este tiempo de Cuaresma, leyendo esos textos que nos van preparando para poder nosotros vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor en los próximos días, o más bien al finalizar este mes cuando celebremos la Semana de la Pasión o la Semana Santa. Por ello es que usted podrá ver cómo en este tiempo no llevamos una secuencia en los textos como en otros tiempos, ¿verdad?, que agarramos un evangelio y vamos capítulo a capítulo. Hoy pues son textos separados que la liturgia nos presenta. Eso con el objetivo de poder enseñar, de poder presentar todas las enseñanzas y toda la base bíblica para sustentar el sacrificio de Cristo. Hoy los dos versículos que hemos leído son parte del capítulo 5 de Mateo. Pero si usted se da cuenta o si usted recuerda, el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo es el inicio de uno de los sermones, justamente con el cual, de acuerdo a Mateo, pues Jesús inició su ministerio público, conocido como el Sermón de la Montaña. Claro, este sermón comienza con las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero después de las bienaventuranzas y la exhortación del Señor a los discípulos para que sean luz y sean sal de este mundo, ahora el Señor va a tocar el tema de la ley, ¿verdad? Y va a hablar pues sobre el homicidio, sobre el adulterio, ¿verdad? Va a hablar sobre diversos aspectos de la ley que Israel pues conocía perfectamente, pero que hasta cierto punto fariseos y escribas habían manipulado para poder lograr así más presión al pueblo y que éste tuviese más dependencia del templo. Pero ahora vemos cómo hemos leído estos dos versículos que son el inicio del tema de la ley. Ahora, es importante cómo el Señor ahora se presenta a sus discípulos y de entrada les dice: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Esto, hermanos, el Señor lo dice porque de acuerdo a la creencia de los judíos, ellos esperaban al Mesías, pero ellos esperaban a un Mesías guerrero y tenían la creencia que cuando el Mesías apareciera, iba a abolir toda la ley o todas las leyes existentes en ese momento para implementar el reino de Dios, ¿verdad? Esa era como la idea, esa era, o eso era lo que los fariseos, escribas, ellos enseñaban. Pero curiosamente, es ahí donde el Señor ahora va a dejar muy claro y les va a decir: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Ante esto, hermanos, notemos cómo el Señor está dando una declaración muy fuerte
donde el Señor está diciendo que Él no viene a abolir ninguna ley, sino a darles su verdadero cumplimiento, dice en otro texto, sino a darles plenitud. Y eso fue efectivamente lo que sucedió. Y fue el mismo Señor Jesús, quien les fue dando los ejemplos al pueblo, cuando les habló, por ejemplo, de matar, ¿verdad? Porque claramente ellos recordaban Éxodo capítulo 20, que por cierto fue la primera lectura del domingo anterior, ¿verdad? Cuando decía el Señor, no matarás. O sea, eso era la ley, así, a secas. Pero Jesús vino y les dijo, pero yo les digo que el que se enoje, que aquel que insulte, también el que desprecie, también son reos de muerte. O sabemos cómo el Señor está dando una verdadera aplicación. Está dando, como Él dijo, a darles la verdadera plenitud o a darles la plenitud de la ley. Cuando el Señor, por ejemplo, habló del adulterio, ¿verdad? Claramente el texto dice, no cometerás adulterio. Pero, mire que el Señor también aclaró que ver con ojos maliciosos, dijo, a otra mujer, eso también es adulterio. Y de esa manera, el Señor obviamente estaba dando ya una aplicación más amplia de la ley. Pero vea, eso es interesante porque, insisto, el Señor no abolió la ley. Esto creo que es interesante porque en ese momento el Señor no vino a abolir ninguna ley, sino más bien vino a dar una verdadera aplicación. Pero fíjese, querido hermano, que eso es lo que aún hoy en día el Señor hace. Porque hablando de las leyes, digamos, leyes actuales, muchas personas dicen, es que los hijos de Dios no estamos llamados o no estamos obligados a cumplir la ley de los hombres. Y les recuerdo que sí, porque usted y yo vivimos en una sociedad, somos parte de un país y obviamente estamos y debemos de estar pues cumpliendo esas leyes materiales o esas leyes terrenales. Pero ahora, con nuestro conocimiento de Dios, ya no a cumplirlo solo como la letra de la ley la dice o lo dice, sino ahora a cumplirlo de acuerdo al espíritu de la ley. Y eso es lo que Jesús enseñó, y eso es lo que hoy nosotros debemos de obedecer, debemos de cumplir. Por eso, hermanos, sabemos nosotros, y que a veces es un comentario que usted escucha, a muchas personas cuando dicen, es que leyes hay, dice la gente. El problema es la aplicación de la ley. Y creo que es aquí donde nosotros podemos entonces comprender que si ya tenemos diversas leyes para todas las áreas posibles, esforcémonos entonces como buenos cristianos, como buenos ciudadanos, a darle ese verdadero cumplimiento. Pero hagámoslo, hermano, verdaderamente para agradar y obedecer a Dios. Ahora, les recuerdo que esa ley, muchos dicen, bueno, ya la ley de Dios está desfasada, o piensan que ya está abolida, pero sabemos que no. Vea lo que dijo el Señor. Yo les aseguro, dice el texto, que antes se acabarán el cielo y la tierra, antes que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Sabemos que la ley de Dios es una ley que verdaderamente se cumplirá. Pero en ese cumplimiento, que obviamente es una buena noticia para quienes esperamos ese cumplimiento, también puede simbolizar una mala noticia para aquellas personas que tristemente están infringiendo la ley y creen que Dios no se da cuenta. O sea, para aquellos que están infringiendo la ley de Dios, es importante que recuerde que Dios lo está viendo, Dios está evaluando, Dios está verdaderamente en control, ¿verdad? Y claramente dijo el Señor que esa ley se va a cumplir. Antes dijo, se acabarán el cielo y la tierra,
que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. O sea, la ley de Dios se va a cumplir. Dependerá de nosotros, ¿verdad?, cómo la recibimos. Por lo tanto, dijo el Señor, y vea, aquí es donde viene ahora como la consecuencia de la desobediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Veamos cómo se nos dice, hay un veredicto, hay una consecuencia. El que quebrante uno de estos preceptos menores. Hermanos, la ley de Dios es una ley perfecta para el pueblo. Y cuando el Señor nos habla de ese cumplimiento de la ley, no solamente le vamos a dar cumplimiento a aquellos artículos o aquellas leyes que nos gustan o que nos favorecen, sino que es necesario darle cumplimiento a toda la ley de Dios. Ahora, tanto que hemos hablado de ley, pero en realidad, ¿por qué Dios le dio su ley a Israel? Y esto pues es importante porque recordemos que fue con Israel que el Señor ejerció ese compromiso. Pero se las dio, hermanos, porque recordemos que los israelitas que venían, que estaban en el desierto, todos ellos eran egipcios por nacimiento. O sea, todos habían nacido en Egipto, pero eran israelitas por linaje, por descendencia. Entonces, pero ellos todos habían nacido en Egipto. Y como todos habían nacido en Egipto, ellos conocían las leyes en Egipto. Ellos conocían cómo en Egipto se resolvían los problemas, pero no conocían la ley de Dios porque Dios no se las había dado. Es más, no conocían ni a Dios. Entonces, por esa razón es que Dios obviamente les da su ley. Y aquí quizás entraríamos a otra pregunta. ¿Qué buscaba Dios con entregarles la ley? Buscaba que ellos la cumplieran y que en ese cumplimiento ellos pudiesen tener una mejor convivencia entre hermanos y una mejor relación con Dios. Esa ley es la que el Señor vino no a abolirla, fíjese. Muchos hoy en día dicen, no, es que los 10 mandamientos, esos ya están abolidos. ¿Por qué? Si claramente dijo el Señor que Él no venía a abolir nada. O sea, y que estamos hablando de Jesús. Él no vino a abolir una ley, al contrario. Él vino a dar el permiso, Él vino a dar esa buena aplicación, esa adecuada aplicación. Por eso, querido hermano, creo que hoy es cuando podemos nosotros darnos cuenta que en la Biblia encontramos toda la ley de Dios. Esa ley que no viene a amordazar al ser humano. Esa ley que no viene, hermanos, a oprimir al ser humano, sino al contrario. Esa ley que viene para lograr una mejor convivencia. Mire, claramente la carta a los Gálatas, capítulo 3, dice que Dios dio la ley por el pecado del ser humano, pero también para que el ser humano comience a caminar unidos, obviamente, bajo la ley. Ahora, el Señor Jesús vino y nace, obviamente, en tiempo de la ley. Vino y se somete a la ley. Y sabemos que murió de acuerdo a la ley. Pero al resucitar, Él estaba rompiendo todo aquello que la ley lo había condenado.
y ahora estaba recibiendo vida, y como él va a decir, recibiendo todo poder y gloria para honra del nombre de Dios, y está dando una verdadera aplicación. Por eso, mire que el Señor dijo, por tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero oiga, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Claramente el Señor está hablando de ese reino de los cielos, como le llama Mateo, reino de Dios, como le llama Marcos. Pero ese reino de Dios, ¿verdad?, tiene su verdadera aplicación con la persona de Jesús, porque Jesús es el Rey. Entonces, si Jesucristo es el Rey, obviamente del reino, ¿verdad?, es ahí donde nosotros, al poner nuestra confianza en Jesús, el reino de Dios también viene a nuestras vidas. Esa ley, hermanos, se cumplirá. Y por eso es que el Señor dijo que todo aquel que la cumpla será obviamente bendecido. Será grande, dijo, en el reino de los cielos. Queridos hermanos, esa obra que Dios ha hecho y que ahora podemos nosotros compartir, es la obra que sigue tan real y sigue tan presente. Es la misión que el Señor Jesús cumplió de morir en una cruz. Pero ahora sabemos que somos nosotros los que estamos llamados a ir muriendo a la soberbia, muriendo al orgullo. Es más, muriendo a la misma ley, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el cual el Señor obra de acuerdo a su gran misericordia. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que sea Dios bendiciendo nuestras vidas, que sea Dios obrando, que sea el Señor manifestándose. Que Dios en este hermoso día nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.